Muy bien, chicos, esta es la clase número 5. La vez pasada nos quedamos aquí en el listado de amigos, donde ya podíamos agregar un amigo y podíamos ver sus datos con el detalle. Ahora nos corresponde ver la parte de eliminar o borrar los datos de ese amigo, y para ello vamos a crear una página pues justamente para eliminar. Tengo aquí una lista de lo que vamos a hacer con eliminar amigo. Lo primero que va a hacer es colocar en la interfaz del listado un icono para poder eliminar al amigo. Así que cuando yo selecciono aquí, tengo que ver un icono que me va a permitir pues darle clic para borrar ese amigo. Ese icono lo podemos agregar con una imagen o con algún texto o con alguna otra cosa. En este caso vamos a ocupar una librería que se llama Font Awesome. Le vamos a explicar un poquito más adelante. La versión 5.13 para colocar ese icono. Nos va a servir para muchas cosas esta librería, está interesante. Vamos a agregar también la funcionalidad al icono. Esto lo vamos a hacer mediante JavaScript, es decir, cuando yo le dé clic, tiene que hacer algo. En este caso es enviar la información del amigo que quiero borrar. Lo vamos a hacer utilizando JavaScript. Aquí ya vamos a implementar un poquito de lo que están viendo con HTML, los elementos que se visualizan en su página, la interacción que hay con ellos con JavaScript, atrapar sus eventos, en este caso va a ser el evento de clic, y esto lo vamos a hacer con jQuery, el 3.5. Va a ser un puente entre el estilo y la interacción que hay con el usuario, es decir, los eventos de clic, de cargado o de alguna otra cosa. Vamos a explicar también y vamos a estar utilizando la versión 3.5. Esta información, como les decía, cuando yo le dé clic al botoncito en este caso va a ser un bote de basura, va a ser que se envíe la información mediante AJAX. AJAX significa Asynchronous JavaScript and XML. Y esta función, que la vamos a utilizar a través de jQuery, va a permitirnos enviar la información sin tener que recargar la página completa. Es decir, vamos a estar enviando la información de forma dinámica y recibiendo una respuesta de forma dinámica. Esto lo vamos a estar viendo dentro del código. Y como paso 4 va a ser el crear y eliminar el amigo en PHP. Esta página de eliminar amigo va a cumplir la función justamente de recibir, corroborar y realizar la eliminación del amigo. Recibir la información significa que voy a tener que establecer mediante qué variable voy a determinar qué amigo voy a borrar, va a ser el ID. Corroborar que sea correcta la información que estoy recibiendo, eso lo vamos a tratar en un tema acerca de seguridad web. Y vamos a realizar la eliminación del amigo. La eliminación del amigo significa dos cosas. Ahorita vamos a ver qué significa esta parte de eliminar el amigo. Cuando recibimos la información, vamos a tener que sanitizarla o depurarla. Esto lo podemos hacer en varios pasos y lo vamos a hacer con un archivo externo que vamos a tratar de llamar con el include once. Lo vamos a ver en un momento, es una función de PHP. Y este tema de sanitizar o depurar tiene que ver con lo que les comentaba de seguridad web. Entonces, también lo vamos a tratar en esta parte de eliminar amigo. Una vez que terminemos de recibir la información, de depurarla, sanitizarla, vamos a preparar la consulta. Esto también tiene que ver con la funcionalidad de nuestra página, evitar que tenga algunos errores o que pueda ser hackeada por ahí. Entonces, esto también tiene que ver con la parte de seguridad web. Como paso número 3, ahora sí vamos a ejecutar la eliminación mediante dos pasos. El primero es eliminar la información, que va a ser ejecutando la consulta de SQL, sería un delete al amigo que queremos eliminar. Y la segunda parte sería eliminar la imagen, que sería un link. Aquí podemos toparnos con dos escenarios y por eso vamos a generar una respuesta en un formato que se llama JSON. JSON es una forma de trabajar de JavaScript en la que va a poder mandar mensajes en una forma estructurada, en este caso en forma de arreglo, y va a ser más fácil para cuando nosotros recibamos del lado del cliente trabajarlos mediante JavaScript y mostrar la información que estamos recibiendo. La información o la respuesta que podemos generar pueden ser que se eliminó la información y se eliminó la imagen, que se eliminó la información pero no se pudo eliminar la imagen, a lo mejor no existía, que se eliminó la imagen pero no se eliminó la información, a lo mejor tuvimos ahí un error en una consulta SQL, o que no se pudo eliminar ni la información ni la imagen. Tal vez el amigo no existía o por ahí existe algún error en cuanto al amigo que queremos eliminar. Entonces, en ese sentido va a ir la respuesta que se va a generar. Para que una vez que llegue a nuestra página, nosotros digamos, ¿sabes qué? Tu amigo se eliminó, solamente se eliminó la imagen o alguna otra cosa,
y al final recargar la página de index.php para que esta esta lista vuelva a aparecer y ahora sin el amigo que estamos eliminando. Vamos a empezar a ver la parte de colocar la interfaz en el listado con el icono. Para esto vamos a ocupar Font Awesome. Font Awesome es una librería, es un conjunto de herramientas de fuentes e iconos basado en CSS y LESS. LESS es una forma de configurar CSS, es una forma ¿cómo se dice? Bueno, es un pre. Ahorita me acuerdo cómo es. Cuenta con una librería de 1588 iconos y se van creando más iconos. Estos son gratuitos y libres para utilizar en proyectos web. Y existen otros iconos adicionales a estos 1588. Esos son de paga, que tienen algunas otras características, pero pues para nosotros con 1588 yo creo que nos basta. Esta herramienta nos va a ayudar para crear los iconos escalables. A lo mejor esto lo vieron ya en HTML, SVG, son vectores. Los vectores o los elementos que se crean a través de vectores son realizados a través de cálculos matemáticos. Eso quiere decir que cuando los escalamos, podemos hacer algo así para escalarlos y hacer un zoom out y no van a perder su calidad. Esa es la ventaja de utilizar iconos escalables. Esto es ocupando JavaScript. O también podemos utilizar fuentes. Las fuentes también tienen un grado de escalabilidad y el ocupar fuentes también nos da algunas ventajas, como si fueran letras. Las letras las podemos colorear, les podemos cambiar el tamaño, las podemos hacer varias cosas. De entre las cosas que podemos hacer con estas fuentes o con estos iconos escalables, podemos aplicar cambios, como les decía, de tamaño, de color. También los podemos alinear de forma vertical, es decir, a lo mejor los queremos utilizar, como dice aquí, como viñetas en las listas. Depende del tamaño, a lo mejor no se pueden alinear. En este caso nos da una opción para alinearlos verticalmente y que no se vea una mala transición entre ellos. Podemos también rotarlos, es decir, que estén girados en un sentido o en otro. Podemos animarlos, han visto esos iconos de carga, también podemos animarlos. Podemos alinearlos con el texto para que estén alrededor del icono. Podemos colocarles bordes para que se vean un poquito más separados de lo que sería el texto. Podemos apilarlos, a lo mejor puedo tener un icono de negación y un icono de una cámara, entonces puede significar que no se permiten fotografías. Podemos escalarlos a n tamaño, incluso a tamaños menores o tamaños mayores. Los podemos posicionar, ya sea arriba, abajo, un lado a otro. Podemos rotarlos, podemos voltearlos, es decir, hacer un flip horizontal o un flip vertical. Podemos enmascararlos para que funcionen como especie de espacio negativo y podamos ver pues un color que rodea a todo el icono, como si fuera un background. Y podemos ocuparles etiquetas con información usando SVG. Eso es, por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen un icono de una cartita y arribita tiene una burbujita que tiene un número 5. Significa a lo mejor que tienen 5 correos que no han leído. Eso lo podemos utilizar también con estos iconos. Tengo aquí un ejemplo de cómo está el código de este Font Awesome. A fin de cuentas, lo que estamos utilizando es código HTML y este código HTML puede colocarse como lo podemos ver acá. El estilo que vamos a manejar va a ser sólido o de marcas, branches. El prefijo para utilizar sólido va a ser faz. Como ustedes ven aquí, estamos ocupando la etiqueta i. Esta etiqueta i significa, o lo que hace es ponerlas en itálicas, aunque también podemos ocupar de énfasis. Lo ideal sería ocupar span, pero la librería ocupa i de forma predeterminada, así que también vamos a ocupar i. Lo único que tenemos que agregar es una clase. En este caso, faz es el prefijo que voy a ocupar porque voy a ocupar un elemento sólido y tengo que poner el nombre del elemento. En este caso es FA de Font Awesome -rockets y sale este cohetecito. Y si se fijan aquí, también ocupé otro elemento, FA-3X. Quiere decir que está escalado 3 veces su tamaño original. Por eso sale un poquito más grande. No ven aquí un contenido porque no necesita un contenido. Simplemente es la etiqueta i que abre
y que cierra. Adentro tiene un atributo que es el atributo class, lo debieron haber visto sus clases HTML, el atributo class, el atributo ID, el atributo name, el atributo style. Bueno, este atributo es class y tiene 3 valores, FAS, FA Rocket y FA-3X. Y como resultado voy a observar este cohetecito que está aquí puesto. Ahorita les enseño en la página donde está el fondo Awesome para que puedan saber estos nombres o los puedan ustedes ubicar. Tenemos otro también que son las marcas. Las marcas son pues de empresas conocidas en el software o en la vida cotidiana, mercadotecnia, no sé, hay iconos de Facebook, de cadenas de comida rápida, de juegos. En este caso es una aplicación, es el Snapchat. Entonces el prefijo es fab y es lo mismo. Y class, en lugar de ocupar FAS, ocupamos fab, FA Snapchat. Solamente son estos dos, aunque también podía haber escalado el tamaño, pero no lo hice en este caso. Pero le puse otro atributo que es el style. El style es un atributo que nos va a permitir cambiar el estilo de este elemento en particular, únicamente de este elemento. La vez pasada lo vimos con el body y los divs, pero para hacer el detalle, en este caso solamente voy a aplicarlo para este elemento en particular. El estilo, en este caso, me va a referir al color. Este es el color de Snapchat por defecto, FEFC00, con numeral. Y font size, el tamaño de la letra es 2EM. Por eso es que cambia. Eso también lo debieron de haber visto ya en HTML, en el apartado de estilo. Si no, bueno, no se preocupen, podemos explicarlo un poquito más adelante. Bueno, esta sería la forma en la que está hecha. Puedo buscar yo en internet el Font Awesome. Font Awesome. Y aquí está el Font Awesome. Podemos ver la librería, la que estamos utilizando nosotros, que es la 5. Aquí están 1588 iconos gratis. Podemos buscar los iconos. Cuando le doy aquí en el iconos, que es la galería, puedo ocupar los iconos. Están los gratis, los que son pro, que necesitas comprarlos. Y tenemos los sólidos y los de marca, que es lo que estamos ocupando. Solid y brands, o sea, las marcas. Podemos poner solamente los que son gratis para buscar. Por ejemplo, yo voy a utilizar, en ese que ocupé, que fue el de cohete. Aquí está, Rocket. Entonces, para ocuparlo, voy a ocupar la clase I, FAS, FA Rocket. Y tengo las diferentes versiones de tamaño que pueden ver. Si a alguien les interesa, puede buscar aquí en la documentación cómo se utiliza de forma básica. Aquí viene esta tablita que es más o menos como la que yo hice. Los elementos sólidos que son gratis, los de marcas también. Y aquí vienen cómo ocuparlos, cómo colocarlos en tu página, cómo cambiarles de tamaño, cómo utilizarlos con diferentes medidas, de extra pequeño hasta 10 veces su tamaño, cómo alinearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay muchas cosas, solamente les recomiendo que lo lean, viene en inglés la documentación, pero pues es entendible. Entonces aquí está la parte donde nos interesa, en Font Awesome, en Icons. Vamos a observar esta parte de los iconos y podemos escribir aquí para buscar alguno que nos funcione. Yo voy a ocupar el botón del bote de basura, es Trash Can. Solamente quiero los gratuitos. Y voy a ocupar este, Trash Alt, para que quede en negrito. Entonces, para poder ocuparlo, voy a tener que poner FAS, FA Trash-Alt. Así es como lo voy a ocupar. Y le puedo poner un color. Evidentemente, no voy a ocupar el morado, pero este es lo que tenemos que ocupar. Aquí lo vamos a poner. Entonces, aquí lo pueden ver para quien desee tenerlo por ahí. Bueno, vamos a continuar con la parte de los iconos. Vamos a agregarlos a la librería, a nuestro interfaz para que podamos agregarla. Y esto será con Font Awesome. Para poder agregarla vamos a necesitar algunas cosas que voy a poner en el repositorio. Va a tener que ser un archivo que les voy a dejar que se llama al.min.css. Este archivo de tipo .css es un archivo que trae pues reglas de estilo en CSS, está grande, es en formato min, quiere decir que no hay espacio. Si ustedes se fijan, solamente está contando 5 líneas de código, todo viene sin enters, sin espacios adicionales para que el archivo sea compacto y pese menos.
Esto es lo que va a haber en el archivo, en la carpeta CSS. El archivo se llama al.min.css. Lo voy a dejar en un repositorio para que lo puedan copiar, o incluso lo pueden bajar de la página. En la página les da algunas opciones de bajar por separado los iconos sólidos y las brands, pero en este de alt lo tiene todo. También vamos a tener que colocar en nuestro sitio esta carpeta de web fonts, también la voy a dejar en el repositorio, que contiene pues los iconos en formatos SVG, EOT, TTF, WUF y WUF2, que son los tipos de fuentes que manejan las fuentes de HTML. Entonces también vamos a tener que ocupar las web fonts. Estos se van a corresponder con el CSS para poder mostrar los iconos. Y esos son los dos elementos que vamos a poder ocupar. También se pueden ocupar mediante JavaScript, pero nosotros no lo vamos a ocupar mediante JavaScript. Hay algunas consideraciones extras que vienen en la documentación que se necesitan para colocar con JavaScript que funcionen con jQuery. Por eso lo voy a ocupar con estilo. Para lo que vamos a hacer nosotros, nos sobra y nos basta. Bueno, esa es la parte del font awesome. Ahorita que empecemos ya con el archivo, les voy a enseñar cómo agregarlo. Vamos a agregar la funcionalidad también con JavaScript y jQuery. jQuery, déjenme ver dónde dejé jQuery. Aquí está jQuery, está acá abajo. jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript. Permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM y manejar eventos, desarrollar animaciones, agregar interacción con la técnica Ajax a páginas web, que es justamente lo que vamos a ocupar nosotros. El DOM, que a lo mejor ya lo vieron en sus clases de HTML, es un árbol de documento, es Document Object Model, y funcionaría algo más o menos como lo que tengo escrito acá. Lo que estábamos viendo aquí es una representación de cómo está estructurado mi documento HTML. Tenemos HTML, tenemos un head y tenemos un title. Title pertenece a head, por lo tanto es su hijo, y head pertenece a HTML, por lo tanto head es hijo de HTML. Del otro lado tenemos a body, que sería hermano con head y también hijo de HTML. Y dentro de body tenemos un P, un párrafo, que también es hijo de body. Esta estructura de árbol, de DOM, nos va a permitir interactuar con los elementos para que mediante jQuery diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer que mi página escuche o esté pendiente de cuando le demos clic a esta P, a este elemento P que está dentro de body, que está dentro de HTML, o a algún elemento que tenga algún nombre en particular, o como en el caso que vamos a hacer nosotros, algún elemento que tenga una clase en particular. Es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Bueno, para poder agregar jQuery, tenemos que crear una carpeta JavaScript, JS, en nuestro documento. Entonces ya tenemos una CSS, una JS y un web font. Y en esta carpeta JS vamos a agregar este archivo, también lo voy a poner en el repositorio, que es el jQuery 3.5.0. Esta es la versión más reciente de jQuery. La podemos buscar en internet como jQuery. Aquí está jQuery. Y esta es la interfaz de jQuery. Tenemos la versión, la que estamos manejando es la más nueva. Hay versiones un poquito anteriores. A lo mejor, si vieron en JavaScript, están trabajando la 1.11, alguna cosa así. Pero la 3.5 ya implementa muchas mejoras que nos van a permitir incluso manejar esta librería con el jQuery Mobile, que es exclusivamente para aplicaciones móviles, que yo creo que también las vamos a ver cuando tengamos clase de aplicaciones móviles. Bueno, entonces este jQuery es una librería que nos va a permitir interactuar con los elementos, capturar cuando se haga algún evento de un clic, cuando se haga alguna carga, cuando se haga alguna salida. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona. Es una herramienta muy, muy poderosa. Una de las consideraciones también que tenemos que hacer para esta parte del uso de jQuery es separar la funcionalidad de JavaScript de lo que es la página HTML, de lo que es el estilo CSS y de lo que es la programación del servidor PHP. Sin embargo, en este primer ejemplo lo vamos a hacer todo junto. Es más, todo va a estar dentro de una misma página para poder manejarlo sin tener que estar cambiando de lenguaje. Es un poquito engorroso a lo mejor, lo único que tienen que fijarse es dónde abre y dónde cierra cada elemento y qué lenguaje se está manejando. No vamos a manejar elementos muy complicados o muy complejos, pero sí tenemos que estar pendientes de cómo vamos a hacerlo. Bueno, vamos a nuestro index. Vamos a nuestro index y vamos a empezar con la parte del agregar
el font awesome. Para agregar el font awesome ya necesitamos tener nuestros archivos. Recordemos que los archivos para el font awesome son en la carpeta CSS, el al.min.css y la carpeta web fonts que contiene los archivos EOT, SVG, TTF, WUF y WUF2 de las fuentes para los iconos. Va a bastar con que yo agregue después del meta. Generalmente yo lo agrego después del title. Vamos a agregar una línea extra. Link rel style sheet href css al.min.css. Quiere decir que aquí vamos a decirle a nuestro index.php que va a utilizar el archivo al.min.css que se encuentra en la carpeta CSS, es decir, el que tenemos aquí. Ese es el archivo que vamos a ocupar, lo va a cargar. Y automáticamente ya nuestra página va a estar lista para poder ocupar los iconos. Y ya podemos hacer el agregado de los iconos como lo había mostrado en esta parte. Es decir, ocupando la etiqueta ahí y poniendo la clase. Vamos a hacer eso. Vamos a colocar en nuestro vínculo, que es donde se ve el listado. Aquí en este, por ejemplo, delante de Claudio Ortiz, voy a colocar el botoncito de basura que aparezca aquí, para que cuando le dé clic el usuario, lo que haga es borrar a Claudio Ortiz. Y lo mismo voy a hacer con los demás. A cada amigo, en cada nombre, en cada elemento de la lista, voy a colocarles adelante un botoncito de basura que corresponde a borrar a ese amigo en particular. Para esto nos iremos a la parte de donde estamos escapando la lista, que correspondería a este for, donde dentro de index estamos contando cuántas filas hay y estamos haciendo el escape con este LI. Recordemos que esta parte lo que hacía era mostrarnos un LI que tiene adentro un vínculo que tiene algunos atributos como es el target blank para que se abra en una página distinta y tiene un href que me dice que va a tener el vínculo que llevarme a la página de detalle.php y le agregamos un signo de interrogación para que pueda mandar una información adicional, que en este caso es una variable que se llama id, que contiene fila en la posición id amigo. Esto, si recuerdan ustedes, contenía el id del amigo para que se pueda mostrar. Y después de cerrar este vínculo, que es todo esto, tendríamos el nombre del amigo, que también viene dado por fila, que es la consulta que hicimos a la base de datos. Cerramos el vínculo y cerramos el LI para tener como resultado esta parte. Si vemos el código, lo inspeccionamos, tenemos justamente el LI, que tiene el A con un target blank, href a detalle.php, signo de interrogación, id igual a 2, porque 2 es el id de Claudio Ortiz. Y Claudio Ortiz es el nombre de ese amigo número 2. Podemos corroborarlo aquí. El id del amigo 2 corresponde a Claudio Ortiz, en mi caso. Entonces, así es como está manejando. Lo que tenemos que hacer aquí es agregarle adentro de este A, o adelante de este A, vamos a agregarle el botoncito de basura. Y eso va a ser tan sencillo como colocarle el espacio del ID que les había comentado. Vamos a ponerlo. Entonces, adelante de donde está el A, sería aquí. Antes de que, más bien después del A, aquí, perdón. ¿Sí? En esta parte después de que cierre el A, vamos a ponerle el I. Cerramos. Y cerramos el I. Esto fue lo que yo agregué. Lo que está subrayado. Es I class fast, porque voy a ocupar un icono sólido. Si recordamos aquí es fast porque es uno sólido. Y el nombre del icono que voy a ocupar es el trash alt. Esto ya lo hemos visto en la página web que les enseñé. fa-trash-alt. Este todavía no. Y vamos a guardarlo. Entonces, todos los elementos is van a estar compuestos adentro por un A. Y una vez que cierre el A, van a estar compuestos por un I, que va a hacer que tenga un icono adelante. Vamos a verlo, ya lo guardé. Vamos a recargar la página. Y ahí está mi icono de mi botecito. No tiene ninguna funcionalidad. Si lo inspeccionamos, vamos a observar que efectivamente tenemos dentro de nuestro LI un A y adelante un I con la clase fa-trash alt. Y solito el jQuery se encarga de colocar el icono.
sin mayor problema. Tenemos aquí unos elementos de estilos, este es el contenido, este es el código del bote de basura, lo saca a través de reglas de estilo. Entonces, así quedó. El LI contiene un A, donde están los datos de mi amigo, y un I, que lo que contiene es solamente la imagen del bote de basura. Es lo que está mostrando. Ahora vamos a tratar de agregarle alguna funcionalidad. Para esto yo tendría que ocupar jQuery. Hasta este momento, si yo le doy clic, pues no sé ni a quién voy a dar, a quién voy a eliminar. Bueno, visualmente podemos inferir que si le doy clic al primer botoncito, pues borraría el primer elemento, y si le doy clic al último, sería el último. Pero no tenemos ninguna forma de referenciarlos todavía, y eso vamos a agregarlo con HTML. Esa es la parte sencilla para agregar las reglas del font awesome. Entonces, hasta aquí vamos correctos. La segunda cosa que tenemos que agregar es la funcionalidad con jQuery. Decíamos que jQuery, vamos a regresar a la parte de jQuery. jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript. Por lo tanto, como es JavaScript, tenemos que agregarlo dentro de HTML como si fuera JavaScript, un JavaScript normal. Ustedes saben que el JavaScript lo podemos agregar a mi plantilla en cualquier lugar donde yo pueda abrir una etiqueta script. Por ejemplo, aquí fuera de body puedo poner script y todo lo que haya dentro de esta etiqueta script va a ser considerado como código script, de scripting. Entonces aquí yo puedo poner algún for, alguna cosa que me ocupe para manejar lenguaje scripting. Ahora, lo importante de esto es que como yo voy a estar interactuando con los iconos, en este caso con el bote de basura, necesito que la funcionalidad se agregue después de que yo ya tenga el icono colocado en la página. Si lo coloco la funcionalidad antes de que funcione, de que ya esté visible, de que el usuario pueda interactuar, podemos incurrir en algún error. Por eso lo más recomendable es colocarlos en la parte de abajo. Yo lo voy a colocar después antes de que cierre el body, lo voy a colocar acá, en la parte del script. Aquí voy a colocar una línea que me va a decir que voy a ocupar la parte de jQuery, para que podamos hacer algunas pruebas. Aquí está, jQuery. Script, source, JS, jQuery 3.5.0.min, JS, y cerramos con script. La versión de jQuery que vamos a ocupar es la 3.5, así que hace referencia a esta carpeta JS, a la parte de jQuery 3.5.0. Con esta línea ya estamos agregando la librería completa de jQuery a lo que es nuestro index.php. Esta librería de jQuery, la voy a abrir también, es igual que el font awesome, viene en formato mínimo, es decir, sin espacios. Si ustedes ven aquí son 2 líneas nada más, y son muchas líneas de código de JavaScript que nos van a permitir interactuar con los elementos. Son 2. Y eso es todo lo que hay en jQuery. Ya lo agrego aquí, ya puedo ocupar jQuery. Si ustedes vuelven a cargar la página, no pasa nada, simplemente está cargado y ya lo puedo ocupar. Vamos a hacer algunas pruebas con jQuery. Para poder ocupar jQuery, voy a colocar debajo una etiqueta script. Y todo lo que hay aquí abajo va a ser JavaScript. Pero lo importante es que como está debajo de esto, yo ya puedo ocupar jQuery. Si lo pusiera aquí arriba, no lo puedo ocupar porque no está cargado antes. Pero como ya lo puse aquí y lo estoy ocupando acá abajo, quiere decir que ya puedo ocupar lenguaje jQuery para poder hacer algo. Vamos a observar que para ocupar jQuery necesito un comodín. Este es el comodín jQuery. Si ustedes ven aquí, dice jQuery static. La variable signo de pesos quiere decir jQuery static. Nos va a permitir interactuar con los elementos. Por ejemplo, tengo que poner aquí adentro qué elemento quiero. Puedo poner aquí adentro del elemento cualquier elemento, ya sea por su nombre del elemento, puede ser
por su ID, puede ser por su clase, o podemos ocupar alguna otra nomenclatura, por ejemplo, el elemento P que esté dentro de body, como las reglas de estilo que estábamos haciendo. Vamos a poner que cuando yo le dé clic a los elementos, a cualquier elemento LI, para poner que yo le voy a dar clic, bastaría con poner on, y entre paréntesis vamos a poner qué es lo que queremos hacer cuando se ejecute esto. Yo les recomiendo que aquí le den on, y todo lo que vamos a escribir aquí adentro va a ser cuando le demos algo, cuando ocurra algo a este LI. Aquí lo cerramos con punto y coma. Voy a dejar este espacio para que sea más fácil de visualizar. Ahora, ¿qué evento voy a ocupar? Clic. Cuando yo le dé clic, voy a hacer algo. Para determinar qué voy a hacer, voy a ocupar una función anónima. Ustedes, si ya vieron JavaScript, deben de saber qué es una función y cómo es que funcionan. En este caso es una función anónima porque no tiene nombre, no tiene aquí un nombre. Por ejemplo, puede ser la función calcular impuesto. Tiene su nombre. En este caso es una función anónima porque no tiene nombre. Esta función se va a ejecutar cuando yo le dé clic. ¿Clic a quién? A cualquier elemento LI. Vamos a ver, a colocar algo sencillo. Y vamos a ver si funciona. Le doy guardar. Entonces, para que funcione, esta es nomenclatura JavaScript, pero utilizando jQuery. Es mucho más sencillo. ¿Se puede hacer con JavaScript normal? Sí, pero requiere un poquito más de líneas de código, un poquito más largas y algunos elementos que necesitamos aprendernos. Pero utilizando jQuery va a ser mucho más fácil. Entonces, recordemos, signo de pesos me va a permitir decir que voy a ocupar aquí jQuery. Entre paréntesis y entre comillas voy a poner de quién quiero obtener una referencia, en este caso de cualquier elemento LI. Y el punto on me va a decir que cuando yo le dé o cuando ocurra algo a este elemento LI. En este caso lo que va a ocurrir es un clic y lo que va a hacer todo lo que esté después del punto y coma dentro de la función. En este caso va a ser un alert, que ustedes si ya vieron JavaScript, el alert me sirve para sacar una ventana de alerta y va a tener el texto clic en un elemento LI. Vamos a volver a guardarlo, vamos a refrescar nuestra página y yo le voy a dar clic al botoncito. Clic en un elemento LI. Clic en un elemento LI. Cualquier elemento LI, ahora que yo le dé clic, va a sacar esto. Incluso si yo le doy clic al bote de basura, también me va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el bote de basura es parte del LI. El LI abarca desde que abre hasta que cierra. Y todo lo que tiene adentro es el A, que sería el vínculo, y el I. Incluso si yo le doy clic al vínculo, antes de mandarme a detalle, me tiene que sacar la ventana. Clico en el elemento LI y ahora sí hace la funcionalidad y me abre detalle de mi amigo, en este caso del número 2, que fue Claudio Ortiz. Entonces, esa funcionalidad ya tenemos agregada, pero no me interesa que le dé clic al LI, me interesa cuando le dé clic a este elemento de botecito. Yo quiero que suceda algo, que en este caso sea borrar al amigo. Pero necesitamos tener un dato que nos diga qué amigo vamos a borrar, como en el caso del detalle. Cuando yo le daba clic, me mandaba un ID igual a 2, en el caso de mi amigo Claudio Ortiz, para que yo supiera de qué amigo voy a sacar la información. Por ejemplo, si fuera el 3 es así, si fuera el 16 fue el último que agregué, y así sucesivamente. Entonces necesitamos un dato que nos diga qué amigo voy a borrar y después capturar este evento del clic al botón, en este caso del botecito de basura o al icono de botecito de basura para poder borrar. Vamos a hacer esto. Para poder agregarle esa funcionalidad voy a tener que colocarle algo extra al botecito de basura. Como les decía, no solamente va a tener un solo dato, va a tener que hacer referencia a quién voy a borrar y la única referencia que tengo es lo mismo que utilicé con el anterior, un ID. Es decir, cada botecito va a tener una referencia al ID del amigo al que pertenece. Por ejemplo, este botecito, que es el primero, va a hacer referencia al ID de Claudio Ortiz. El ID de Claudio Ortiz es el 2. El de César Martín es el 6. El Domingo Jiménez es el 8. Y así sucesivamente. El de Juan López, que fue el último que agregué, es el 16. Entonces, cada botecito va a contener una referencia a ese ID. Lo voy a agregar mediante un elemento de atributo adicional. Data.
¿sí? Es data ID igual, en este caso le vamos a poner un número al azar, o por el momento vamos a ponerle ID 0, no, 100, para que no tenga problemas. Comillas simples, perdón, comillas simples, estoy ocupando comillas dobles afuera, comillas simples, ahí está, data ID. Y le voy a agregar algo más, class, dentro de la clase. Aquí tiene dos clases, la clase FA y la clase FA trash alt. Es decir, este elemento I tiene dos atributos, el atributo class y el atributo data ID. El atributo data ID vale 100 y el atributo class vale fas y también vale fa trash alt y también va a valer btn borrar. Este yo lo estoy agregando, lo estoy creando. Entonces todos los elementos I, voy a guardar, voy a refrescar, vamos a inspeccionar. Todos los elementos I ahora tienen tres clases. La clase fa, que me dice que es un icono sólido. La clase FA trash alt, que lo que hace es crear la imagen del botecito que estamos viendo. Y la clase btn borrar, que yo la agregué. Esta me va a servir para que yo pueda determinar con jQuery que va a ocurrir algo cuando le dé clic a cualquier elemento que tenga la clase btn borrar. Y si vemos el código de todos los botecitos, todos tienen la misma clase, FA trash alt, btn borrar. Todos los botecitos tienen la misma clase. ¿Por qué? Porque todos van a tener la misma tarea. Uno, mostrar un icono, y dos, que cuando yo le dé clic pueda borrar al elemento. Aquí tenemos una situación que tenemos que ir arreglando. Todos, si ustedes también se fijan, tienen el data ID con valor a 100. Lo que tiene que ir haciendo es cambiando. En lugar de que sea 100, para Claudio Ortiz va a ser 2. Para Cristian Martín va a ser 6, porque es el ID 6. Para Vicente León va a ser 4. Lo vamos a hacer en un momento. Primero vamos a ver cómo interactúa ese class btn borrar y ese data ID. Cerramos aquí. Y ahora vamos a la parte de JavaScript. En JavaScript ahora no me interesan los elementos LI, me interesan los botecitos de basura. Y sé que todos los botecitos de basura tienen la clase btn borrar. Para poder interactuar con la clase es punto btn borrar. Vamos a guardar. Y ahora, si volvemos a refrescar, cuando yo le dé clic al botón no va a pasar nada. Si yo le doy clic al nombre, solamente me va a llevar a detalle. Pero cuando le dé clic al botecito de basura, va a aparecer el mensaje. Clic en un elemento LI. Bueno, el mensaje ya está mal, ahorita lo vamos a cambiar. Pero cualquier botecito de basura al que yo le dé clic va a ejecutar ese código que fue justamente el de mostrar una ventana con el mensaje que pusimos nosotros. ¿Por qué? Porque todos los elementos btn borrar, cuando yo les dé clic, van a ejecutar esta función que es mostrar una alert que diga clic en un elemento LI. Pero no quiero hacer eso, voy a poner clic. Clic en un bote de basura. Y también voy a hacer que me diga, más es para concatenar en JavaScript, que me diga qué dato tiene este elemento que le di clic. Ocupamos la palabra salvada this, punto, y voy a ocupar el atributo data ID. Entonces, esta línea lo que está haciendo es decirle a quien le haya dado clic, puede haber sido al bote 1, al que está al principio, al que está en el segundo lugar, al que está al final, al que yo le haya dado clic, vas a sacar un alert que diga clic en un bote de basura y le vas a agregar a este texto lo que tenga el campo ID, data ID, de este. Es decir, si yo doy clic al primer bote, va a tomar lo que tenga el data ID de este bote en particular y lo va a concatenar con clic en un bote de basura. Vamos a verlo. Guardamos. Refrescamos. Y si yo doy clic aquí, clic en un bote de basura 100. ¿De dónde salió este 100? Del data ID que yo le puse.
data ID vale 100. Este también va a ser lo mismo, porque todos valen data ID 100. Lo que tenemos que hacer es cambiar a que este data ID no valga 100, valga 2, que este valga 6, que este valga 8. Va a estar correspondido con el ID. Entonces ahorita todos valen 100. Pero vamos a hacer que correspondan con su ID. Para esto vamos a la parte donde tenemos este eco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que no valgan 100? Si yo le cambio aquí, por ejemplo, ahora que valgan 200. Cuando yo le dé clic, vamos a refrescar, le dé aquí, pues ya valen 200. Y vale 200. Lo que yo quiero hacer es que este, cuando yo le dé clic, valga 2. Este valga 6, creo. Juan López valía 16 su ID. Ya no estoy sacando esa información de aquí. ¿Vale? Entonces, para que esto sea dinámico, tengo que hacer algo parecido a lo que hice aquí, con esta variable. Le voy a decir que este ID termina acá, lo cierro, concateno y lo cierro. Ojo cómo está puesto. Esta es una cadena, todo esto es una cadena. Se abre con comillas dobles y cierra con comillas dobles. La comilla simple es un elemento de la cadena. Y aquí esta es otra cadena, comillas dobles, hasta comillas dobles. Todo esto que está aquí son elementos de la cadena, la comilla simple que cierra este data ID. Y aquí adentro voy a poner lo mismo que tenemos en el ID de este lado. Es decir, fila en la posición ID amigo. Lo voy a copiar para que sea más fácil, fila en la posición ID amigo. Entonces, data ID va a valer, entre comillas simples, lo que tenga la variable fila en la posición ID amigo. Y cada vez que hacemos el for, que hacíamos con el index, va a valer justamente el ID que tenga el amigo. Es decir, la primera vez va a valer, para Mar Santos va a valer 1, para Claudio Ortiz va a valer 2, para Inmaculada Gallego va a valer 3, así hasta que llegue al último, que es Juan López, y va a valer 16. Eso es lo que acabamos de hacer con este data ID. Cambiar el dato que está almacenado en data ID. Vamos a verlo en la lista y vamos a darle clic clic derecho. Y ahora sí, miren, el data ID ahora vale 2 para el de Claudio Ortiz. Para el de Cristian Martín, ahora vale 6. Y así sucesivamente el de Vicente León, no sé cuánto vale, vale 4. El data ID fue lo que fuimos cambiando. Y entonces ahora cuando yo le dé clic, por ejemplo, aquí al botecito de Claudio Ortiz, me va a decir clic en el bote de basura 2, porque es el de Claudio Ortiz. Cuando le dé clic al de Juan López, me va a decir el 16. Esta es la forma que tenemos nosotros de decirle al JavaScript que estoy queriendo eliminar al amigo 2, o que estoy queriendo eliminar al amigo 16, o que estoy queriendo eliminar al amigo 1. Esa es la forma que tenemos para ir obteniendo esos datos. Entonces, esos son los pasos que hemos hecho hasta ahorita. Colocar el icono, colocarle una clase, colocarle un dato. Ese dato se genera dinámicamente, que es el data ID. Y con JavaScript, utilizando jQuery, para hacerlo más fácil, estamos pudiendo obtener ese valor de ese dato. Y vamos a hacer algo con él. Ahora, este alert ya no nos sirve. Lo que necesitamos es hacer una confirmación. Generalmente cuando hacemos un borrado de algún dato, necesitamos preguntarle al usuario si está seguro de que va a borrar ese dato. Y si no está seguro, pues no lo borramos. Para eso vamos a ocupar con JavaScript una línea que nos permite justamente hacer eso. Confirm, ¿deseas borrar este amigo? Y lo que nos conteste en ese confirm lo vamos a guardar en la variable opción. Vamos a ver cómo sucede. Esto va a ocurrir cuando yo le dé clic a cualquier elemento de la clase btnborrar, es decir, cualquier botecito. Vamos a verlo. ¿Deseas borrar este amigo? ¿Deseas borrar este amigo? Cualquiera me pregunta. Y lo que yo esté contestando en aceptar o cancelar se está guardando en la variable opción. Vamos a ver qué da la variable opción. Alert opción. Me va a sacar dos alerts. La forma de sacar con JavaScript es con alert, o lo pueden sacar en la consola.
Ustedes ya han ocupado la consola, la pueden ver ahí. Yo la saco con el AL para que sea más visible, no tengo que estar viendo la consola. Entonces borra este amigo. Si le doy cancelar, me va a decir falso. Si yo le doy aceptar, me va a decir true. Entonces, opción me va a guardar o true o false, dependiendo de lo que quiera yo hacer. Y entonces vamos a hacer un if justamente con opción. Si opción es verdadero, y por el contrario, si no fuera verdadero. Si no fuera verdadero, fácil. Operación cancelada. Vamos a ver cómo funciona. Cancelar, operación cancelada. Y si le doy a aceptar, todavía no tenemos ninguna funcionalidad, pero ya funciona el de operación cancelada. ¿Deseas borrar a este amigo? Ay, no sé cuál le di. Cancelar. Operación cancelada. Vamos a borrar a Laura Bravo. No, sí me cae bien. Cancelar, operación cancelada. ¿Sale? Hasta ahí vamos con la operación cancelada. Bueno, ¿qué pasa si sí quiero borrarlo? Entonces, vamos a tener que utilizar el método de enviar la información a la página de detalle para que borre al amigo que yo quiero borrar. En este caso, mediante su ID. Esto se va a lograr mediante el uso de Ajax. Ajax nos va a permitir enviar información de forma asíncrona utilizando JavaScript para que alguna página reciba esa información y pueda hacer algo con esa información. Lo voy a mandar en este momento solamente la información. No voy a hacer nada con la información de regreso. Bueno, solo voy a mostrar qué mensaje me puede dar. Y toda la funcionalidad del borrado va a ser en la página de eliminar amigo.php. Entonces aquí vamos a colocar la llamada a el Ajax. JavaScript nos proporciona una funcionalidad muy fuerte. .when. .when significa cuando termine, es decir, voy a esperar a que termine. Observen cómo lo voy poniendo. Este .when tiene que tener un método aquí adentro, pero termina aquí y punto y coma, porque es JavaScript. Entonces, cuando termine, ¿qué? Post. Cuando termine el envío de información a través de post, y cuando termine post, también necesito colocarle qué hacer. ¿Qué voy a hacer con post? Voy a enviar la información. Primero tengo que especificar a dónde. Si ustedes se fijan, aquí me dice post. Primero, la URL. ¿A dónde voy a enviar la información? Después me dice qué vas a hacer si es correcto el envío de la información. ¿Qué datos voy a mandar? ¿Y qué voy a recibir con el estatus? Si fue correcto o no es correcto. No vamos a ocupar nosotros estatus. ¿Y qué tipo de datos se va a mandar? ¿Qué tipo de datos voy a recibir? Entonces, primero tengo que poner a dónde lo voy a enviar. En este caso lo voy a enviar a una página que se va a llamar eliminaramigo.php. Ahora, después del string de la URL a donde voy a enviarlo, voy a poner qué variable voy a mandar. En este caso voy a mandar una variable que voy a llamar ID, que evidentemente va a contener la información de ID del amigo. ¿Y de dónde voy a sacar la información? ¿Recuerdan de this? Bueno, aquí lo voy a ocupar. Voy a decirle, quiero que del elemento al que haya recibido yo el clic, tomes su atributo data ID y ese atributo lo guardes en ID y lo vamos a enviar a eliminar amigo.php. Lo vamos a eliminar, a mandar, perdón, ocupando post. ¿Vale?
Bien, estoy revisando si está correcto mi código. Parece que sí, es el del post. Ok. Perdón, aquí me equivoqué. Ahí termina el when. Ahora, ¿qué pasa cuando termina el when? When va a esperar hasta que reciba una respuesta. ¿De quién va a esperar la respuesta? De eliminar amigo. Cuando reciba una respuesta, entonces, y aquí va a suceder todo lo que va a suceder, bueno, en esta parte del perdón, va a suceder todo el código que yo reciba si es que la función fue exitosa, el envío de la información fue exitoso y me regresó algo a la página, o si el envío de información fue erróneo y no me pudo regresar nada a la página. Ojo, aquí estamos hablando solamente de enviar la información. Para enviar la información necesito saber a dónde le voy a enviar, que esta página exista y qué le voy a enviar, que en este caso va a ser solamente el ID. Hay algunas otras variables que podemos utilizar, pero en este caso solamente son estas dos. ¿A dónde le voy a enviar? ¿Y qué le voy a enviar? Si existe la página a la que le voy a enviar y el ID o la información que estoy enviando es correcta, es decir, existe, pues voy a tener una función de éxito porque voy a obtener una respuesta. La respuesta no sé cuál sea todavía, porque hasta que llegue la información a eliminar amigo y haga todo el proceso de eliminar, voy a saber si lo eliminé o no lo eliminé. Y puedo tener una respuesta que me diga si lo eliminé o no lo eliminé. Pero si no existe la página, que es lo que hasta ahorita tenemos, pues no va a tener una función de éxito. Más bien va a ocupar la función de error. Y por eso voy a escribir dos funciones. Para la función de éxito voy a tener que recibir una variable que es datos. Siempre una página me va a regresar una respuesta. Y voy a poner un status para que también veamos cuál es el status de la página, si fue entregado o no. Y si no se hizo exitosamente la función, correspondería al error. Y aquí cerraría el error. Ahí está. Ahí está. Entonces observen, el when abarca todo esto. Y una vez que termine de hacer lo que está dentro del when lo que hace es esperar, entonces, es el then, va a hacer todo lo que está dentro de estos paréntesis, que es esto. Y puede ser que lo que haga sea función de éxito, cuando haya alcanzado la página y le haya podido enviar la información, o función error, si es que no pudo alcanzar la página o no le pude enviar la información. Cualquiera de esas dos cosas. Vamos a ver, ahorita solamente tenemos la de error. Déjenme ver qué tengo de error acá. Estamos escrito function. Ahí está, function error, perfecto. Si ejecuto la función error, voy a mandar un alert que diga error al tratar de eliminar al amigo seleccionado. Solamente así. Vamos a hacer nada más la de error porque no hemos creado eliminar amigo. Entonces, cuando ejecute esta función de post y quiere enviar por post el ID que está contenido en data ID a la página eliminar amigo, pues no lo va a poder enviar porque eliminar amigo no existe. Entonces, en lugar de hacer la función de éxito, va a ser la función de error. Voy a salvar, vamos a refrescar. Clic. Es a borrar el amigo, cancelar, operación cancelada. Es decir, hace esto, no pasa nada. Ahora vamos a darle a aceptar. ¿Necesitas borrar a este amigo? Aceptar. Error al tratar de eliminar al amigo seleccionado. ¿Por qué? Porque no existe eliminar amigo.php, que es el siguiente paso. Vamos a crear eliminar amigo.php para ver que efectivamente elimine ese amigo. Bueno, vamos por partes. ¿Qué pasa cuando tengo la función de éxito? Voy a hacer un alert
datos. Voy a poner entre comillas. Datos. Y voy a concatenarlo. Y otro alert que me diga status más status. Muy bien. Estas variables van a regresar a esta función de éxito cuando sean enviadas, procesadas y recibidas acá. Ya me acordé la parte que se me había olvidado. Les es un archivo CSS procesado. Ya, se me había olvidado. Bueno, después del corte seguimos. Entonces, este alert va a aparecer con la leyenda datos y me va a decir los datos que me regresó eliminar amigo.php. Y luego va a aparecer otro alert que me va a decir status y me va a decir el status de la operación de enviar la información eliminar amigo.php. Salvamos y vamos a crear nuestro archivo eliminar amigo.php. Recordemos que es de tipo PHP. Eliminar amigo, que está dentro de práctica 04. Vamos a guardar. Eliminar amigo.php. Vamos a abrir PHP. Y vamos a cerrar PHP. Y ya. Vamos a regresar a algo. Return. Éxito. Muy bien. Ya tenemos aquí. Vamos a probar. Cuando le dé clic al botecito y le dé aceptar, ¿qué creen que pase? Datos, nada. Status success. En datos no me regresó nada. Qué interesante. No me regresa nada en datos porque no tiene un formato adecuado para regresar. De hecho, la función tendría que ser echo, no return. Return es para JavaScript. Echo es para PHP. Lo que estoy haciendo es hacer que eliminar amigo me imprima la cadena éxito. Y eso es lo que va a regresar. Vamos a volver a intentarlo. Ya lo guardé. Aquí está. Datos, éxito. Y status, success. Ahí está. Eso es lo que sucede con eliminar.php. Recibió la información y me hizo un eco de éxito. Vamos a hacer algo más interesante. La variable que yo envié se llama ID. ¿Están de acuerdo? Y la envié utilizando post. Quiere decir que en eliminar amigo yo estoy recibiendo una variable que se llama ID y está enviada a través de post. Si ustedes se acuerdan del detalle, voy a regresarla con eco, a ver qué pasa. Le voy a decir, recibí el ID, ahí entre comillas, perdón. Recibí el ID, concatenamos con el punto, y va a ser la variable ID que estoy recibiendo por post. Refrescamos. ¿Se borra el amigo? Sí. Recibí el ID número 2. Success. El de Juan. Recibí el ID 16. Porque yo estoy mandando el ID desde el index, perdón. Ya no lo tengo abierto. Yo estoy mandando el ID a eliminar amigo utilizando post. ¿Y qué valor tiene ese ID? Lo que tiene el elemento al que le di clic en su atributo DataID. Es decir, si yo le doy clic a Claudio Ortiz, voy a mandar DataID igual a 2. Es decir, voy a mandar el 2. Y recibo el 2. ¿Vale? Es lo que está sucediendo. Ahora, para poder
hacer algo en eliminar amigo, pues necesito realizar las operaciones necesarias para borrar. No son muchas, es sencillo la parte de borrar, realmente es una operación muy sencilla, pero vamos a recordar qué es lo que se hacía. Lo primero que tengo que hacer es realizar la conexión a base de datos, crear la cadena que se va a ejecutar, el SQL, ejecutarla. Si es que hay resultado, hacer algo con ese resultado, liberar el resultado y cerrar la conexión. Esos son los pasos, si ustedes recuerdan también se los mandé un archivo para que los tengan ahí, de cómo hacer una consulta en SQL. Pero tenemos algo más que considerar dentro de esos pasos o de esa ejecución en una base de datos. Y eso tiene que ver con seguridad informática. Entonces, nos quedamos aquí con esta parte de recibí el ID. Y vamos a ver qué sucede con la seguridad informática. Bueno, fundamentos de seguridad de aplicaciones web. Estos son los puntos que tenemos que considerar para tener una web o una aplicación web segura. Algunos los hemos manejado, como lo que les comenté en el acceso a base de datos con los permisos mínimos necesarios, que es el punto número 4. Recuerden que podíamos crear usuarios que solamente tuvieran acceso a ciertas instrucciones de SQL, como podían ser el insertar, el borrar, el actualizar, y algunos no. Podíamos restringirles ese uso, que nada más pudieran hacer un select. Esa es una de las fundamentos que podíamos seguir. Como punto número 1, y esto es algo muy importante, nunca confiar en la información enviada por el usuario. Tenemos que verificar tanto en el front-end, es decir, en la página web que está utilizando el usuario y que está viendo de dónde está mandando la información, como en el backend, es decir, en el servidor. Tenemos que verificar esa información que nos envía. Hay que validarla, hay que depurarla y sanitizarla. Hay que utilizar la canonización y la normalización. Vamos a ver esos puntos, porque canonización y normalización no lo estamos ocupando, aunque de cierto modo sí. Punto número 2, utilizar prepared statements. Estos prepared statements es para las consultas SQL y es preparar la consulta justamente. Nos va a traer beneficios utilizar este prepared statements. Lo vamos a ver más adelante o lo vamos a ver más a detalle. Número 3, permitir o denegar intercambio de recursos de origen cruzado. Esto es, por ejemplo, cuando se roba la información, podemos utilizar XSS, Cross-Site Exchange, parece que era algo así, para poder pues, tomar información que a lo mejor no es nuestra, intentando pues, engañar al servidor. El acceso a la base de datos, ya se los comenté. Cambio frecuente de contraseñas también es una de los fundamentos que tenemos que tomar en cuenta. Mantener el servidor actualizado, por eso ocupamos las últimas versiones de los programas que están liberadas para estar actualizados, evitar fugas o fallos. Configurar adecuadamente el firewall, esto es si ya tenemos de forma profesional o de forma práctica ya instalado nuestro servidor. Ustedes recuerdan cuando instalaron el WAMP, les aparecía a algunos la parte del firewall de Windows para decir si iban a pasar o no ciertas conexiones. Bueno, configurarlo adecuadamente para que algunas sean permitidas y otras no. Considerar el uso de CDNs, es Content Delivery Network, que sería algo así como la nube, para tener un respaldo de la información. Y número 9, ser consciente de los datos que se están manejando. Si estamos manejando datos sensibles, como por ejemplo cuentas bancarias, passwords de alguna interfaz importante, como por ejemplo para colocar calificaciones, cosas así, pues deberían de ir encriptados y deberían de estar pues separados de lo que es la implementación, deberían de estar en alguna base de datos que aparte de estar encriptada pues tenga su respaldo, etcétera, etcétera. Algunas cosas que, bueno, nosotros no estamos utilizando, pero debemos ser conscientes de ellas. Estos puntos, bueno, son importantes, los pueden encontrar por internet, a lo mejor algunos más, algunos menos. Yo les recomiendo buscar o echarle un ojo a una página que se llama OWASP.
o WASP es Open Web Application Security Program. Creo que sí. Bueno, lo pueden buscar acá. Está en inglés. Los 10 riesgos de seguridad en las aplicaciones web. Aquí vienen algunos, que son los que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, la inyección de SQL. Y cross-site scripting, a lo mejor también lo vemos. Y bueno, los demás elementos pues pueden tener alguna implementación, no en este proyecto porque es muy sencillo, pero también puede estar. Aquí hay una parte traducida. Está al chino, al francés, al alemán, al japonés, al coreano, al hebreo, al portugués, al ruso y al español. Entonces aquí también pueden verlo. Les voy a dejar el enlace también en el repositorio para que lo puedan leer con calma. Viene muy bien explicado. Si a alguien le interesa aprender más de seguridad informática, pues lo podemos ver aquí. Nosotros vamos a tratar de forma ligera, pero esta organización está interesante. Entonces ahí para que les den una leidita. WASP es Open Web Application Service Project. Sí, era Project. Sale. Perfecto. Bueno, regresamos a la clase. Entonces, para el punto número 1, nunca confíe la información enviada por el usuario. Vamos a tratar de limpiar los datos que vienen del formulario. Esto ya lo hemos visto de forma práctica o breve. Cuando creamos un formulario podemos poner algunas restricciones. Por ejemplo, en su quiz, yo nada más permití que fueran mayúsculas, que fueran letras, que no tuvieran más de X cantidad de caracteres. Eso es desde el formulario. Aunque, pues, un usuario con conocimientos de HTML, pues podría cambiarlo. Pero para eso es que tenemos que hacerlo tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Dentro de limpiar los datos del formulario nos podemos encontrar con que hay que eliminar caracteres innecesarios, espacios extra, tabs, enters que el usuario haya introducido. A muchos les ha pasado que de repente dejan un espacio al final de su usuario y entonces no los deja entrar. Eso es eliminar los caracteres innecesarios. Para eso vamos a utilizar un trim. Trim lo que hace es eliminar los espacios extra al principio y al final, ya sean enters, ya sean espacios o ya sean tabs. Los va a eliminar. También tenemos que remover los backslashes de los datos. Esto es importante porque los backslashes son generalmente caracteres que se tienen que escapar. Por ejemplo, si yo quiero escapar una diagonal invertida, tendría que poner diagonal, diagonal, para que lo que apareciera fuera una diagonal. Si no, de otra forma estaremos refiriéndonos a lo mejor a un directorio o alguna otra cosa. Si yo quiero escapar, por ejemplo, comillas dobles o comillas simples, también tendría que estar con un backslash. Por eso es que hay que escaparlos para que el usuario no pueda introducir algún código extra de lo que está introduciendo, que son solamente datos. Por eso vamos a ocupar strip slashes, que es una función de PHP, que lo que hace es eliminar esos elementos de diagonales invertidas, o de diagonales, perdón, para que pueda ser manejado como texto simple. También vamos a utilizar la función HTML Special Charts para convertir los caracteres especiales en entradas HTML. Por ejemplo, si yo ocupo un signo mayor que o menor que o alguna etiqueta de HTML, podría corromper la base de datos o incluso la página. Entonces, sería algo que nosotros no queremos. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo sencillo con un amigo que puedo dar de alta. Entonces, si el usuario trata de agregar trata de agregar código a un campo de un formulario, pues no se va a ejecutar si utilizamos el HTML Special Charts y se manejará como un texto de una forma segura. Para evitar esta repetición del código de estas tres cosas, podemos realizar una función que vamos a utilizarlo en una librería y va a ser esta función. Función corroborar. Le voy a pasar el dato que quiero corroborar y le voy a hacer un trim, le voy a quitar los espacios. Strip slashes, le voy a quitar las diagonales para que no sean caracteres especiales escapados. Y luego voy a tratar los caracteres especiales HTML como texto simple y voy a regresarlo el dato. Después de que pase por estos tres procesos, lo voy a regresar como el mismo dato. Del lado del cliente también podemos utilizar campos required, como lo hemos hecho. Como les decía, un amigo puede tener nombre, pero podemos omitir la dirección, el teléfono, el correo electrónico, incluso la fotografía.
pero el nombre sí tiene que ir. Validar campos como los names, los emails, etcétera. PHP nos da del lado del servidor una función que se llama filter bar. O también podemos ocupar del lado del cliente expresiones regulares, como les decía, utilizar solamente mayúsculas, que sean de 10 caracteres, mínimo 3, que no tengan espacios, etcétera, etcétera. Eso sería la forma en la que podemos ir mitigando estos errores. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de esto que les decía de código malicioso en HTML para que vayan viendo a qué me refiero. Voy a dar de alta a un amigo. Francisco. Y la dirección del amigo, bueno, antes de que lo dé de alta, vamos a ver cómo se ve el detalle. Ustedes observan que el número está en negritas. Esto está también en negritas, aunque es un encabezado nivel 2. La dirección, observen cómo está. La voy a dejar aquí para que vean cómo se muestra. Pero a Francisco le voy a poner una dirección. Calle 5 Poniente. Y le voy a encerrar entre caracteres B. Si esto fuera HTML, lo que haría sería ponerlo en bold. Voy a enviar para que lo guarde. No se pudo subir la foto porque no subí la foto, pero aquí está Francisco. Le voy a dar clic para que lo vea. Observen cómo me puso la dirección. Originalmente no va en negritas, pero aquí sí está en negritas. Si yo lo inspecciono, a la hora de que yo escapé la dirección, quedó como B, calle 5 Poniente B, y lo que hace es ponerlo en bold. Vamos a hacer algo un poquito más loco. Voy a poner otro amigo. Patricia. Y la dirección de mi amigo va a ser script alert hola script. Ya vimos que script lo que hace es que cuando lo lee una página, todo lo que hay adentro lo trata como JavaScript. Y alert lo que hace es sacar una ventanita de alerta. En este caso, hola. Vamos a guardarlo a ver qué pasa. Ya guardamos a Patricia. Y observen qué sucedió cuando yo vi el detalle de Patricia. Ejecutó este script que dice hola. Y este script pues no es malicioso. Simplemente es un mensaje que dice hola. Y no me aparece su dirección. ¿Por qué? Porque esto es un script. Si yo lo veo aquí en la dirección, aquí está el script que se ejecutó cuando leyó el documento mi HTML y cuando vino aquí dice, script, aquí lo que tengo que hacer es sacar un alert que dice hola, pero podría haber hecho algo incluso malicioso. Entonces, a eso se refiere con esta parte de escapar los caracteres especiales y ahorita vamos a ver qué sucede con esta parte. Pero, pues es algo que tendrían que considerar para la seguridad informática. Es más, yo creo que les voy a dejar alguna tarea que tenga que ver con eso para agregar estos errores que están saliendo con el formulario. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto ya quedó ejemplificado con lo que vamos a hacer. Para poder ocupar esta función que estamos creando aquí, de corroborar, voy a crear un nuevo archivo. Se va a llamar test. Va a ser de tipo PHP. Test. Y se va a guardar en la misma ruta de práctica 04. Se va a llamar test. Perdón, lo voy a guardar dentro del lib. Se va a llamar test. Guardar. Ahora, este test lo guardo dentro de librería o dentro del lib justamente porque lo voy a tener que utilizar para corroborar cada vez que yo necesite corroborar alguna información. Y aquí voy a colocar el código de test.
sería este mismo que tengo acá. Voy a copiar acá. Me falta abrir PHP. Recuerden que debe estar normalizado para que se vea correcto. Entonces, esto lo único que es un archivo PHP que tiene adentro una función que se llama corroborar. Y lo que va a recibir es un dato, le va a hacer un trim, que es quitar los espacios, va a quitar las diagonales invertidas o las diagonales con los slashes y va a convertir a caracteres especiales de HTML todos los elementos. Es decir, si tengo un elemento de mayor que o menor que, lo va a convertir a algo así como porcentaje, no sé qué, no sé qué. Ustedes han visto eso en las líneas cuando intentamos entrar a alguna página. Por ejemplo, si yo dijera aquí práctica espacio 04, el espacio aparece como porcentaje 20. Esto es transformar ese carácter de espacio en una secuencia de caracteres que HTML reconoce como espacio, pero que no lo maneja como un espacio. ¿Vale? Eso es la parte del HTML Special Chars. Entonces aquí tenemos test y lo voy a guardar. Ya está. Ahora, no me sirve de nada tenerlo ahí, pero lo voy a agregar a mi funcionalidad de algún elemento cuando yo lo necesite. En este caso no lo voy a requerir para eliminar amigo, porque no estamos introduciendo ningún elemento, pero les va a ser útil en el index, perdón, en el agregar amigo, porque tendría yo que corroborar la información que estoy enviando antes de enviarla. Bueno, antes de guardarla. Entonces hay que se quede test, lo vamos a ocupar más adelante. Ahora, para el segundo elemento que estábamos manejando en los fundamentos de seguridad, utilizar prepare statements para las consultas. Tengo un pequeño cartón. Utilizar prepare statements para las consultas SQL. Las consultas SQL son sensibles y es importante manejarlas adecuadamente. Si no las manejamos adecuadamente, puede ser que obtengamos errores. Pero algo más fuerte que serían los errores, pues sería perder información. Ahora, si no utilizamos el prepare como lo hemos estado nosotros haciendo, que lo utilizamos de forma directa, podría ocurrir algo como lo que está sucediendo en este pequeño cartón. Lo voy a leer. Dice: hola, somos de la escuela de su hijo, tenemos un problema con la computadora. La mamá contesta: oh, qué mal, ¿él rompió algo? De cierto modo. Y le preguntan: ¿realmente el nombre de su hijo es José? Signo de comilla simple, paréntesis que cierra, punto y coma, espacio, drop table, espacio, alumnos, punto y coma, menos menos. Ah, sí, como su abuelo. De cariño le decimos Pepe Tablas. Espero que esté satisfecho. Se acaba de borrar toda la información de los estudiantes. Y yo espero que ustedes hayan aprendido a depurar sus datos antes de ingresarlos a la base de datos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esta consulta SQL, imagínense que está tratando de obtener la información del alumno que se llama José. Pero este alumno se llama José Drop Table Alumnos. Entonces, una vez que obtiene la información, a lo mejor aquí antes hay un select asterisco from alumnos donde el nombre del alumno sea igual a José, hace un drop table de la tabla alumnos. Drop, acuérdense que es eliminar. Y si el usuario tiene los permisos para hacer un drop, pues los va a borrar. Y se perderá la información, como dice este cartoncito. Y este signo menos menos es un comentario. Entonces quedaría una consulta, leanlo, lo pueden leer por ahí en inyección de SQL. Esto es para prevenir inyección SQL. Puede servirnos la inyección SQL para obtener
usuarios, passwords o incluso otra información sensible que, por ejemplo, no está encriptada, tarjetas de crédito. Realmente el uso de proprietary statements no está tan difundido en esta parte escolar que utilizamos nosotros, pero en la parte profesional allá afuera tiene que ejecutarse o tiene que practicarse sí o sí, porque la información que se maneja pues es sensible y necesitamos protegerla de alguna forma. Bueno, aquí está la fuente original del cartón, que viene en inglés, si lo quieren leer ustedes, y hay otros muy interesantes, están chistosos, si es que quieren verlos. Aquí está https://xkcd.com y el cartón que estoy leyendo es el 327, pero ahí tienen muchos más para leer. Bueno, un proper statement es una sentencia SQL precompilada que contiene signos de interrogación. Aquí están los signos de interrogación. En los lugares donde posteriormente se asignarán los valores. De este modo estamos indicando cuál es el código y cuáles son las variables que el usuario debe ingresar. Estos valores se asignan mediante métodos set que indican el tipo de dato. Así que si estamos utilizando un tipo de dato entero, cadena, tipo blob o tipo boolean, se debe especificar y así se va a ser tratado como un tipo de dato de ese envoltorio, cadena, entero o numérico, perdón, booleano o de tipo texto. La posición del interrogante que vamos a asignar y el valor asignado que contiene se van a especificar en este método set para decirle, bueno, en esta signo de interrogación vamos a colocar este tipo de información y este va a ser el valor. Las ventajas del proper statement es que es mucho más rápido en la ejecución que utilizar statement normal, que es lo que hemos hecho nosotros. Y no tendremos que revisar los datos que introduzca el usuario para formar la sentencia SQL. Es decir, nos va a ayudar el que revisemos que vengan, por ejemplo, caracteres especiales. Imagínense que yo tengo un alumno que se llama O'Sullivan o, comilla simple, Sullivan. Cuando yo quiera guardar su apellido, la O, comilla simple, va a cerrar la cadena y el Sullivan se va a perder. Y todo lo demás que hay después se va a perder. Entonces no se va a guardar adecuadamente. Por eso es que necesitamos ocupar los statements. Y tendremos que ir modificando nuestro archivo para que pueda funcionar de esta forma. Lo voy a hacer con el delete porque es el más sencillo. Y pues vamos a ir haciendo algunas prácticas para agregarlo en el de agregar alumno y después en el de modificar. Perdón, agregar amigo. Y los proper statements son un método para prevenir el SQL injection, que es lo que queremos hacer en este caso. Tratar de evitar que haya o que suceda lo que pasó en este cartón. Que coloquemos código malicioso, que sería algo así, por ejemplo. Podría ponerlo. En este caso la consulta no es a la dirección. Tendría que ser otro tipo de consulta, pero quedaría así. Si alguien lo intentara hacer, sería así. Table alumnos. Más. En lugar de poner una dirección válida, yo podría poner este código y cuando se ejecute la sentencia SQL, si es que fuera un select, primero seleccionaré los datos del alumno que se llama José, tal vez, y después intentaría borrar de la base de datos la tabla alumnos. Algo así sería. Y el menos lo cerraría. Bueno. En nuestro código vamos a tener algo así. Esta es la funcionalidad que tiene la parte de el delete. Si yo quiero borrar un amigo, vamos a tener que crear nuestra conexión, que eso ya lo tenemos hecho. Ahorita lo copiamos del otro archivo, con las 4 variables, el host, el usuario, el password y el nombre de la base. Y después vamos a tener que crear la cadena, que en este caso va a ser el delete. Delete from amigos, donde ID de amigos sea igual. Y aquí está el signo de interrogación. Este signo de interrogación se va a sustituir más adelante para decirle qué ID de amigos es el que voy a borrar. Esto se tiene que hacer así porque fíjense qué puede pasar. Yo cambié aquí el código. Le doy clic. Deseo borrar al amigo, le digo aceptar. ¿Qué recibió mi página de eliminar amigo? ¿Qué es lo que hacía? Recibió el ID adiós. ¿El ID adiós existe? Pues no.
Entonces, cuando se ejecute la consulta, pues va a marcar un error. O puedo introducir código malicioso también aquí. Y entonces podría yo comprometer la información que tengo. Simplemente con cambiar el ID. Aquí lo cambié de forma automática, de forma manual. Si lo vuelvo a recargar, ya sale normal. Pero si yo tengo conocimientos, en este caso de programación, de la del servidor o cualquier cosa, puedo decirle, soy un hacker. Ay. Le doy clic. Soy un hacker. Las páginas bien hechas no aceptan ese tipo de situaciones. Pero bueno, es lo que nosotros trataremos de eliminar y de aprender. Regresemos a nuestra cadena. Entonces, cuando reciba el ID amigo, no lo va a pasar directamente a tratar de borrarlo. Va a pasar primero por el prepare statement. Y es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Aquí está el prepare statement. MySQL y prepare, conexión y cadena. Voy a ocupar la conexión que ya creamos y voy a ocupar esta cadena para prepararlo. Y lo voy a guardar en esta consulta. Ahora, aquí está lo interesante. Voy a crear una variable que se va a llamar quién. Y esta variable quién va a utilizar comprobar. Ah, mire si lo estoy ocupando. Entonces sí tenemos que utilizarlo. Comprobar que lo hicimos o lo cargamos en nuestro test. ¿Dónde está test? Se llamaba lib test. Vamos a utilizar esta función comprobar. Déjenme lo cambio acá. Comprobar. Se puede llamar de cualquier forma, pero para que tengamos la coincidencia se va a llamar comprobar. Ok. Va a utilizar comprobar sobre el post ID. Recuerden que el post ID va a salir justamente de aquí. Este código que estamos viendo aquí es el que va a ir en el eliminar amigo. Entonces, podemos ocupar este post ID. ¿Y qué va a hacerle este post ID? Pues lo que dice comprobar. Primero le va a quitar los datos que están en blanco, le va a quitar los slashes, las diagonales, y después va a trabajar con los caracteres de HTML especiales y lo va a regresar. En este caso no ocupé ninguno, porque el soy un hacker es puro texto, pero podría haber puesto alguna otra cosa. Y lo va a regresar. Y después va a utilizar ese parámetro, MySQLi statement bind param, de consulta, que es la que estoy utilizando, esta variable consulta, y le voy a decir que el signo de interrogación, solamente hay uno, por eso nada más pongo uno, ese, va a ser tratado como una cadena, y el valor de esa cadena lo debo obtener de quién, que guarda lo que tenía el post ID después de pasar por la función comprobar. Es decir, si yo le paso la cadena soy un hacker, ¿quién va a guardar soy un hacker? Se va a tratar como una cadena de texto y lo va a poner en la consulta en esta parte del signo de interrogación y aquí va a decir soy un hacker. Esa es la parte que va a estar haciendo el prepare. Y después va a tratar de ejecutar la consulta. Obviamente si no hay resultados, entonces voy a agregar que no hay resultados, que es lo mismo que estábamos haciendo nosotros o que hacíamos nosotros con las demás consultas. Obtengo el resultado de consulta, lo guardo en resultado y luego pregunto cuántas filas fueron afectadas. Si fueron afectadas más de 0, entonces puede decir que sí lo borré. Si no fueron afectadas más de 0, pues simplemente no lo afecté. Pero esto nos va a permitir tener una ejecución de SQL más segura. Vamos a hacerlo ahora en la parte del código. Muy bien, entonces vamos a eliminar amigo. Esto ya no nos sirve, solo recuerden que aquí estamos recibiendo la variable post del ID. La voy a borrar al final. Y eliminar amigo sí va a utilizar algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer en eliminar amigo es incluir la librería que yo creé, que se llama test.php. Esta librería test.php es esto, el trim, el split slash,
strip slash el HTML special chars. Quiere decir que aquí lo va a cargar. Include once. Include once es una función que va a cargar la librería, a incluirla dentro del código una sola vez. Es importante que tengamos en cuenta esto, que es una sola vez, porque hay otra función que solamente es include, y esa la incluye, y aunque ya la esté incluida, la vuelve a incluir. Ahí podemos encontrarnos con errores, por ejemplo, de que ya están definidos los métodos o algunas variables. Entonces aquí solo una vez la vamos a incluir. Voy a preguntar si está accediendo a esta página, o si está accediendo a esta página utilizando el post. Recordemos que yo estoy accediendo a través del Ajax, de la función when enviando por post a eliminar amigo.php, es decir, estoy accediendo a través de post. Si no viene a través de post, simplemente no vamos a hacer nada. Si no viene a través de post, lo más seguro es que alguien haya tecleado la dirección desde la barra de direcciones y no tengamos por qué hacer algo. Aquí voy a poner un else. Y le voy a poner un mensaje, un header, location, index. Esta parte echo entraste usando el método post, si es que llego por post, y si no, lo regreso al index. Vamos a ver. Si yo entro por post, si le doy clic aquí, entraste usando el método post, es lo que me regresa. Success. Si yo entro por otro lado, es decir, no por post, 127.0.0.1, diagonal, práctica 04, diagonal, eliminar amigo.php. Aquí no estoy entrando a través de post. Me regresa al index. Es esta línea. ¿Sale? Entonces así nos aseguramos de que todo el código que se ejecute solamente se ejecuta si viene de post. Es decir, si yo le di clic a algún botoncito de acá. Si no, no se va a ejecutar. Creamos las variables para conectarnos, host, nombre, usuario, password, y creamos la conexión. Recuerden que eso ya lo tenían, lo pueden copiar del anterior, que fue lo que yo hice. Y esta línea a lo mejor a algunos les faltó en el detalle. MySQLi, MySQL y setCharSet, conexión, y UTF-8 en minúsculas, sin espacios, con comillas simples, para poder mostrar los caracteres especiales, que son los caracteres acentuados y demás. Esto crea la conexión y nos permite que los caracteres sean escapados adecuadamente. Algunos de ustedes tuvieron esa pregunta o esa duda conmigo cuando entregaron su trabajo, pero pues la resolví de forma individual. Bueno, hay que agregarlo para que quede correctamente. Y aquí vendría la creación de la cadena. Vamos a hacer un delete de la tabla amigos, donde el ID de amigos sea igual a signo de interrogación. Este signo de interrogación es el que vamos a preparar y a sustituir para que pueda ser trabajado de forma segura por nuestra base de datos. Si mi consulta de preparar el MySQLi se ejecuta, más bien es correcta, entonces vamos a hacer algo, que sería borrar el amigo. Pero si no, entonces voy a mandar un arreglo que diga mensaje, error en la consulta, y lo voy a utilizar con JSON Encode. JSON Encode lo que va a hacer es mandarnos una respuesta
en forma de arreglo. Vamos a ver cómo sucede esto, pero una respuesta en forma de una cadena especial. Vamos a poner un JSON encode, lo voy a poner acá. Voy a borrar tantito esto. Si ustedes observan, estoy haciendo otra vez un echo y estoy utilizando la función que se llama JSON encode. Este array lo que va a hacer es generar un arreglo. Ustedes recuerdan los arreglos. Es un arreglo. Este arreglo se va a llamar... No tiene nombre, es un arreglo anónimo. Es un arreglo que tiene un espacio que se llama mensaje. Y aquí adentro tiene el texto que dice respuesta codificada en JSON. Esto es lo que está sucediendo. PHP me está creando un arreglo que tiene un espacio que se llama mensaje, que dice respuesta codificada en JSON, y eso lo está convirtiendo a un formato de JSON encode. Vamos a ver qué sucede. Cuando yo doy clic aquí, este es el formato JSON. Esto es un formato que yo puedo recibir en JavaScript y manejar de una forma sencilla a través de una estructura de datos, que sería un arreglo. Voy a tener un espacio que se llama mensaje y el contenido de ese mensaje es respuesta codificada en JSON. En nuestro caso va a ser que se eliminó el amigo, que la información fue eliminada, que se eliminó completamente, que no se puede eliminar un amigo o que hubo un error en la consulta. Todo va a estar codificado en JSON para que cuando yo lo reciba del lado del navegador, que es aquí donde lo estoy viendo, en lugar de sacar un alert, con el mensaje respuesta codificada en JSON, voy a decirle, el amigo se eliminó correctamente, error en la consulta o alguna otra cosa dependiendo del resultado que haya obtenido al tratar de eliminar al amigo. Pero esta codificación que aparece aquí es un estilo de codificación que se llama JSON y permite el intercambio de información entre el servidor y un cliente, en este caso el navegador. Esta forma de codificación e intercambio de información es sencilla, es fácil, es segura y pues nos va a permitir tener un control bueno en los mensajes de respuesta. Además es rápida porque es texto prácticamente. Y dinámica. Bueno, regresemos. Entonces decíamos aquí. ¿Ok? Si no se puede ejecutar la consulta MySQL prepare, vamos a ver, por ejemplo, que yo me haya equivocado aquí. Error en la consulta. Esto es lo que me regresó. Error en la consulta. No puedo ejecutar la consulta. Fue exitoso. Sí pude enviar la información, pero no se pudo ejecutar la consulta. Observan ahí los datos. ¿Por qué no se puede ejecutar? Porque aquí escribí mal el ID amigo. No estaba correctamente. O a lo mejor me equivoqué en el form. No escribí bien el form. Error en la consulta. No se puede ejecutar. ¿Sale? Entonces, esa es la parte del mensaje si no se puede preparar la consulta. Puede ser que tengamos un error acá, puede ser que tengamos un error acá,
O a lo mejor puede ser que tengamos un error a la hora de preparar la consulta. Vamos a prepararla. Para prepararla decíamos, necesito primero crear una variable que se va a llamar quién. Y le voy a guardar lo que hay en comprobar post id. Y es más, voy a hacer que la página me regrese lo que tiene quién. Vamos a ver. Me regresó 2. Después de haber pasado por el proceso del test, quitar los espacios, quitar las diagonales y los caracteres especiales. Vamos a hacer algo de hackeo como hicimos hace rato. En lugar de mandar 2, voy a mandar 2, espacio, diagonal, diagonal. Clic. ¿Seguro está, amigo? Sí. Ahí está. Ah, pero es la diagonal normal. Lo que necesitamos es la diagonal invertida. Espacio, diagonal, diagonal. A ver si lo manda. Ahí está. Ya no escapó el carácter de la diagonal, simplemente dejó una. Porque pasó por el proceso del trim y del espacio. Por ejemplo, voy a hacer espacio, 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 espacio 2. ¿Se borra, amigo? Sí. Solamente me mandó el 2. No tomó en cuenta los espacios. Si yo no hubiera ocupado la función del test, que es el trim, el strip slashes o HTML special charts, lo tomaría tal cual y tendría un error. Eso no aplica así como lo estoy haciendo, aplica cuando manda información el usuario desde un formulario, pero bueno, es una forma de ver cómo está funcionando el eliminar los espacios de más, el quitar las diagonales invertidas y tratar los caracteres especiales. Entonces, en eliminar amigo, el dato que yo recibo desde la página index, primero es comprobado en test, hace estos 3 pasos, y después ya una vez que fue comprobado, se almacena en quién. Ahora, para preparar la consulta, tengo que decirle de qué tipo es el dato, string, y a quién voy a borrar. En este caso no sería string, sería de tipo entero. En este caso sería de tipo i, que es de tipo entero, porque nuestra base de datos, el ID de amigo, si mal no recuerdo en la estructura, es de tipo entero. Entonces debería ser i, de tipo entero. Si por alguna razón no pudiera realizar esta conversión o corroborar que este dato es entero, lo que estábamos guardando en quién, entonces haría esto, error en la consulta. Eso lo hace de forma automática, así que pues es lo padre del statement. Y después tendríamos que ejecutar la consulta. MySQL statement execute, consulta. Una vez que se ejecuta, podemos obtener el resultado. En este caso no es necesario guardarlo en una variable, pero lo guardo para que se acostumbren a que lo guardamos en un resultado. Tampoco no pasa nada si lo guardo. Y aquí viene lo interesante. Vamos a obtener un resultado de esa eliminación de los datos, siempre y cuando se hayan afectado más de 0 filas. Si no se afectaron más de 0 filas, entonces quiere decir que no pudo eliminar al amigo. Recuerden que estamos eliminando solamente un amigo. Entonces, si no puedo eliminar, si no afectó a más de 0 filas, quiere decir, error, no se puede eliminar al amigo. Por alguna razón, a lo mejor no correspondía al ID, no lo encontró, no sé, alguna cosa. Si sí lo encontró, entonces va a regresar una tupla llena y entonces tendríamos filas afectadas. Pero si no tenemos más de 0 filas afectadas, entonces quiere decir que no se puede eliminar al amigo. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Vamos a intentar otra vez el hackeo. Vamos a eliminar al amigo, en lugar del 2,
el 200. Clic. ¿Desea borrar al amigo? Sí. No se puede eliminar al amigo. ¿Por qué? Porque no existe el amigo 200. Si le pongo que quiero eliminar al amigo A, error, no se puede eliminar al amigo. No puedo convertir una A a un entero. Es lo que está haciendo el statement. Esa verificación la está haciendo por nosotros el statement. Claro que la tenemos que programar. Bueno, ¿qué pasa si sí afectó a más de una fila? Entonces tendríamos que borrar la imagen. Y aquí hay dos escenarios. Que la imagen exista, y entonces tratamos de borrarla. O que la imagen no exista. Entonces solamente eliminaremos la información del amigo. Y si la imagen existe, tenemos otros dos escenarios. Que se pueda borrar o que no se pueda borrar. Porque podemos tener los permisos a lo mejor para borrar en la carpeta o podemos no tener los permisos. Pero es un escenario que puede existir. Vamos por partes. Entonces, primero vamos a preguntarnos si existe la imagen de ese amigo. Esto lo hacemos con FileExist. FileExist va a corroborar que exista esa imagen. ¿Qué imagen nos interesa? La que está en la carpeta de imágenes. Si regresamos a nuestras carpetas, tenemos la carpeta de imágenes y tenemos la 1, la 2, la 3, bla, 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 bla. Y lo que estamos preguntándonos aquí es que si en esa carpeta existe el archivo quién.jpg. Recuerden que quién tiene el número del amigo que estoy mandando por post. Entonces, si quiero borrar al amigo 2, vamos a corroborar si existe en la carpeta de imágenes el 2.jpg. Ah, sí existe. Entonces, bórralo. Ah, no existe. Entonces, pues no lo puedes borrar. A lo mejor, como sucedió hace rato, no subí una foto de un amigo, como lo hice con Francisco o con Patricia, no le subí foto. Y entonces, pues evidentemente no va a existir el archivo, por lo tanto, no lo puedo borrar. Aquí solamente voy a regresar un eco que dice información del amigo eliminada, porque solamente eliminamos su información. Echo JSON encode, información del amigo eliminada, que es justamente lo que va a suceder. Vamos a hacerlo ahora sí. Vamos a ir al index otra vez. Voy a eliminar a Francisco, no tiene imagen. ¿Sobre el amigo? Sí. Información del amigo eliminado. Ahorita arreglamos esta parte de la información, pero ahí estuvo eliminado. Todavía no hemos hecho el paso de que se refresque solita la página, pero si yo la refresco, ya no está Francisco, ya lo eliminé. Correctamente pasó los filtros, tomó el ID, preparó la consulta, la borró y corroboró que existiera la imagen. Como no existía porque no subí imagen, solamente nos digo información del amigo eliminada. Ahora, ¿qué pasa si existe la imagen? Entonces, voy a preguntarle, oye, más bien voy a corroborar que la pueda borrar. Si un link, imágenes quién.jpg, es decir, si la puedo borrar, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Amigo eliminado correctamente. Y si no la puedo borrar por alguna razón, a lo mejor no tengo los permisos, o a lo mejor hubo un error en la conexión, o alguna cosa, no sé, se renombró la variable al final, no sé, algo pudo haber ocurrido. Entonces voy a decirle que la información del amigo eliminada y error al tratar de borrar su imagen. Guardamos. Esto es todo lo que hace el archivo eliminar. Trata de borrar y después muestra el mensaje dependiendo de lo que se haya realizado. Vamos a corroborarlo. Ahora voy a borrar a Patricia. Información del amigo eliminada. Esto todavía no lo hemos codificado con UTF-8, solo estoy obteniendo el mensaje. ¿Esto dónde lo tengo que codificar? En el index, que es donde maneja la respuesta. Si volvemos a hacerlo, aquí está. Entonces, ya hicimos la parte que nos correspondía de eliminar. Vamos en esto. Generar la respuesta JSON. Ya la generamos. Nos falta recargar la página y tratar los datos dentro de nuestro index.
toda esta parte de eliminar. Le puedo borrar esta parte. Así queda el archivo. Lo único que hace es asegurarse que entró por post, realizar la conexión, preparar la consulta, verificar y comprobar que la información que se envió a través de post sea la correcta, tratar de preparar la consulta, si se ejecuta correctamente, tratar de borrar la imagen, y si todo es correcto, nos saldría este mensaje: amigo eliminado completamente. Vamos a borrar alguno que tenga todo, por ejemplo, Vicente León. Amigo eliminado completamente. Vicente León, no recuerdo qué número de amigo era. Vamos a ver cuál ya no está. Pues tengo aquí la base de datos. Vicente León era... ya no está. Bueno, ya lo borré. El 1, el 2, era el 4. Ya no sale la imagen 4. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está. Ahora regresemos a nuestro index para lo último. Nuestro index. 3 líneas nada más. En lugar de mandar estos alerts como los estoy mandando, voy a mandar estas, o voy a utilizar estas 3 líneas. Primero, voy a obtener los datos, que ustedes ya saben que es el mensaje, lo que se mandó desde acá, que es este JSON encode. Son lo que estoy guardando o lo que estoy recibiendo de este lado cuando después de que mando la información se procesa en eliminar amigo y regresa y fue exitosa. Utiliza esta función que se llama JSON parse datos para guardarlo en respuesta. Y lo que estamos haciendo es que del lado del cliente, en JavaScript, tengo esto. Tengo una variable que se llama respuesta. Y esta variable que se llama respuesta tiene adentro un espacio que se llama mensaje y tiene el mensaje que se generó desde eliminar amigo. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Lo está almacenando en un espacio tipo arreglo. Entonces, si yo quiero obtener este contenido, voy a decir respuesta en la posición mensaje, que es lo que estoy haciendo aquí. Alert, respuesta en la posición mensaje. Y después lo que hago es reload y mando true. Esto lo que va a hacer es refrescar la pantalla de forma automática. Y ya podemos probarlo entonces. Vamos a refrescar, voy a eliminar por ejemplo a Claudio Ortiz. Desborrar este amigo, sí. Amigo eliminado completamente porque Claudio Ortiz sí tenía su foto, era la 2, ya no está. Y lo refresca automáticamente y ya aparece. Nos queda una sola cosa ya para agregar en la parte de estilo. Sería solamente para agregar un poquito más de funcionalidad. En el index, donde pusimos las reglas para el body, voy a agregar una regla nueva que va a ser para todos los elementos de la clase BTN borrar. Cuando el cursor esté encima, que el cursor sea un pointer. Y el color del BTN borrar cuando esté encima sea rojo. Estas son reglas de estilo, espero lo hayan visto en HTML. Y lo que nos va a hacer es algo así. Cuando yo me pongo encima del botoncito, ya no es un puntero como el que tengo. Es una manita y yo estoy cambiando el color del botecito por rojo. Eso es lo que nos da el font awesome. También puedo cambiar los colores. Vamos a borrar a Cristian Martín. ¿Sí? A mí lo elimina completamente. Y ya está eliminado. Podemos corroborar con nuestra base de datos. Ya estuve borrando varios amigos y solamente nos quedan estos que están acá. Esta fue la clase de eliminar un amigo. Creo que fue un poquito larga. Tienen chance para verla las veces que quieran. Si tienen alguna duda la pueden checar. Sí les recomiendo que pues la hagan completa, que tengan completo su eliminar amigo, porque vamos a ir agregando la funcionalidad como la seguridad a la parte que hicimos de agregar amigo. Y la última parte, que sería la de modificar un amigo, también va a ocupar jQuery, también va a ocupar los iconos, también va a ocupar las reglas de seguridad. Y esa es la parte
pues que engloba todo. A fin de cuentas es un dar de alta datos, modificarlos, y tiene que ser a través de la interfaz que estamos generando. Muy bien, chicos, aquí los dejo en el repositorio los archivos que se necesitan, y recuerden que las ligas están en la información del video. ¿Sale? Nos estamos viendo. Por cierto, les voy a mandar la liga del quiz para que la puedan realizar. Espero que mañana ya esté arriba. Ya pude echar a andar el sitio. Tuve algunos problemas con el hosting, pero ya está listo. Entonces, pues nos estamos viendo. Gracias, chicos. Pasen bonito.